Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Después de bastante tiempo sin subir nada de contenido, necesitaba desconectar un poquito, empezamos curso y empezamos ya con el contenido a tope. Además, creo que empezamos con un vídeo que llama bastante la atención. La Voz de Galicia el día 3 de octubre dice: las clases de educación física deberían colocarse justo antes de las asignaturas que requieren mayor atención. Que es justamente lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Siempre se decía pues que evitemos colocar la educación física antes de unas matemáticas, antes de una prueba, antes de un examen. De hecho, muchos docentes evitamos poner pruebas después de la clase de educación física porque suben más alterados, pero resulta que este estudio nos dice todo lo contrario, es decir, que el deporte moderado mejora la atención del alumnado. Siempre está el tema de necesitan asearse, suben sudados, pero suponemos no, y debe ser así, que ese tiempo de aseo está íntegro en la sesión de educación física y no tienen por qué coger tiempo de otra materia. Por lo tanto, esa no sería una razón por la que colocar o no la educación física antes de asignaturas como puedan ser matemáticas, lengua, etc. Un estudio concluye que el deporte moderado favorece la concentración en la hora posterior. Las clases de educación física deberían colocarse justo antes de las asignaturas que requieren una mayor concentración y atención. Vamos a pensar que son asignaturas, como he dicho, matemáticas, inglés, las troncales, aunque sé que ese concepto es un poco, antiguo, pero vamos a cogerlas como tal, ¿no? Matemáticas, filosofía, lengua, física o química, porque el ejercicio moderado potencia las funciones cognitivas. ¿Quién hace ese estudio? El Centro de Investigación del Deporte, el CID, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante, muy cerquita de la ciudad donde yo resido. Bueno, yo resido en la provincia de Valencia, pero bueno, en la misma comunidad autónoma, ¿no? El director del CID Francisco Javier Moreno Hernández, ha explicado que desde el punto de vista cognitivo se ha demostrado que la actividad física provoca aumentos tanto del bienestar psicológico, que es algo indudable, es decir, ya lo sabíamos, como de la función cognitiva. Esto creo que es algo, lo vuelvo a recalcar, que pasa más desapercibido, o al menos hasta el día de hoy, la sensación que a mí me ha dado es que hemos evitado poner la educación física. Siempre ha estado a últimas horas de la mañana o a últimas horas de la tarde, o incluso la hora justo antes del patio, ¿no? Depende de los horarios y cómo cada centro organice sus sesiones. Un grupo del CID, encabezado por Eduardo Cervelló, según informa EFE, ha analizado el efecto del deporte en los adolescentes. En este caso, imagino que esto será también aplicable a los alumnos, pues al menos de los cursos superiores de primaria, y el resultado es que la actividad física moderada, que habitualmente se desarrolla en la asignatura de educación física, provoca una especial capacidad de concentración o atención. Realmente la sesión de educación física tiene picos de intensidad, ¿no? En una sesión de entrenamiento de cualquier deporte siempre hay picos de intensidad, pero normalmente deberíamos acabar con la vuelta a la calma. Posteriormente, un tiempo de aseo. Por lo tanto, cuando suben a clase ya han tenido ese momento de intensidad muy baja, de relajación. Por lo tanto, el subir corriendo a la clase, el limpiarse el sudor en la clase, todo eso no debería existir si programamos y adecuamos nuestras sesiones al tiempo que tenemos. Siempre nos puede pasar en alguna sesión, obviamente. Aquí, cuando hablamos desde fuera, la teoría es muy bonita, ¿no? Los grandes teóricos de la educación que muchas veces hemos mencionado, ¿no? La teoría es muy bonita, pero después la práctica es otra. Pero obviamente, si mantenemos los tiempos, se puede hacer. En la hora inmediatamente posterior, quizás deberíamos replantear las bondades de programar las sesiones de educación física en los centros educativos en los momentos previos a las asignaturas, pues como ya hemos dicho, matemáticas, física y química, etc. Dice, especialmente debería situarse antes de la asignatura que requiera cálculo mental. Por lo tanto, por eso he hecho yo antes tanta referencia a las matemáticas, porque a mí me parece que, al menos en educación primaria, donde yo actúo, ¿no? Donde doy clase, las matemáticas necesitan una especial atención, sobre todo cuando se están consolidando ciertos conceptos o cuando se está trabajando el cálculo mental. Necesitas una concentración máxima. Por lo tanto, me llamó muchísimo la atención esto. El problema es que el número de clases de educación física es reducido.
En mi caso tenemos 3 sesiones semanales, por lo tanto creo que reducido no es. No voy a entrar en el debate si deberían ser más o menos, pero creo que 3 sesiones en quinto y en sexto está bien. No es como sé que en otros países, en otras comunidades, pues tienen 1, 2 máximo, incluso peleando por esa única sesión semanal, ¿no? El problema es que el número de clases de educación física es reducido y para los centros es difícil organizar el horario situando esta asignatura inmediatamente antes de las fuertes. Normalmente las matemáticas, las lenguas van al principio de la mañana porque es verdad, y en esto, aunque no haya un estudio, no sé si lo hay, lo desconozco, los alumnos rinden muy bien en las primeras sesiones de la mañana. Yo cuando doy matemáticas a primera hora de la mañana lo noto muchísimo. Este año, por ejemplo, no tengo ninguna sesión de matemáticas a última hora de la mañana o después del patio, por lo tanto no puedo comparar, pero sí otros años, y la verdad es que se rinde mucho mejor estas primeras horas. La mejora del rendimiento en concentración y atención debería desembocar, en opinión de los científicos del CIT-UMH, en un aumento de las horas lectivas de educación física. Por eso que tanto estamos luchando, sobre todo, ya digo, no en mi caso, que podría ser una sesión diaria. Los alumnos son los primeros que lo piden, y realmente si hablamos de fomentar la actividad física diaria, ¿por qué no una sesión de actividad física diaria en los colegios, ¿no? O en los institutos? Esta visión de las clases deportivas en los centros educativos contradice la tradicional inclinación de muchos jefes de estudios a situar esa asignatura en las horas finales de la jornada. Es lo que he dicho, realmente yo no en este caso no diría los jefes de estudio, ¿no? Son los que colocan la asignatura. Yo creo que yo como docente he sido el primero que, si tenía una sesión de naturales después de educación física, evitaba hacer el examen después de educación física y lo trasladaba a primera hora de la mañana o a segunda hora de la mañana, ¿no? Haciendo un poco el intercambio de sesiones, ya que como tutor tengo esa capacidad por horario. Después en secundaria es más complicado porque cada especialista tiene un horario, no es muy difícil ir cambiando sesiones, ¿no? Unos con otros. Entonces me parece muy interesante, me gustaría conocer vuestra opinión. Espero que os guste, que haya contenido de nuevo en el canal. Dejad en los comentarios qué opináis al respecto y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.